Sí, me falta añadirte por ahí. Ah, pero ya tú entraste, no te veo. Ah, ahora ahí. Ok, ok. Mm, Mira, ya tú estás añadido como panelista. Ok,
Ok, quítale, quítale el mute a... Mira, que no se me olvide que tengo que grabar, ponerlo a grabar. Déjame ver dónde es que es. Bienvenido a toda la audiencia hispana, todos los latinoamericanos, a ver de el webinar de Adicción Sexual 101. Mi nombre es Joel Ventura, yo soy consejero profesional licenciado y estoy certificado en tratamiento de adicción sexual, y hoy nos acompaña el doctor José Francisco Colón, quien cuenta con creo que casi 20 años trabajando con adicción a la pornografía. ¿Es así, doctor Colón? Sí, doctor Colón, ¿me escucha? Ok. Bueno, en lo que el doctor José Francisco Colón puede escucharnos, me avisa cuando nos escuche José Francisco. Pues en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo apoyar a los familiares del adicto al sexo, adicto o adicta, porque como hemos hablado en otras ocasiones, la adicción sexual no discrimina, puede ser tanto hombres como mujeres quienes lo sufran. Antes de continuar, vamos a leer las guías de las normas o sugerencias que se dan en estos webinars. La primera es que las sesiones online que ofrecemos en Sex and Relationship Healing no son terapéuticas ni reuniones de 12 pasos. Nuestras sesiones online son informativas y educativas relacionadas a aspectos de sanación y de recuperación, ni más ni menos. En los webinars, tu imagen no aparecerá en la pantalla. Para hacer preguntas, te sugerimos que utilices la ventanilla de Q&A, de preguntas y respuestas, que aparece abajo en la pantalla. La ventanilla de Q&A te permite hacer preguntas de forma anónima. También puedes utilizar la ventanilla del chat, pero por favor, debes de entender que la misma no es anónima. Cuando utilizas la ventanilla del chat, otras personas pueden ver tu nombre. Las sesiones del webinar son grabadas y publicadas en Sex and Relationship Healing para que aquellas personas que no pudieron estar presentes en este webinar puedan verlo más adelante. Y los webinars estarán disponibles en nuestro sitio de internet por 4 semanas aproximadamente. Luego de ese término serán removidos para hacer espacio para nuevas sesiones. José Francisco, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí, chévere. Pues como estaba al principio presentando, nos estaba comentando que tú vas a estar hoy con nosotros, el doctor José Francisco Colón. Les decía que llevas aproximadamente 20 años trabajando con la adicción a la pornografía. 18 años para ser exacto. 18 años. Chévere. Y cuéntanos un poco qué te motivó a trabajar con esta población. Bueno, pues hace 18 años atrás, en el año 2000, 2001 por ahí, tuve la oportunidad de asistir a un congreso que hubo aquí en Puerto Rico sobre el tema de sexualidad, y uno de los main speakers o los oradores principales estuvo tratando el tema de la pornografía, cosa que yo nunca había escuchado. Me picó la curiosidad y de ahí en adelante, pues ya el resto es historia. Hicimos nuestros estudios de maestría y el doctorado en educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra,
y mi disertación doctoral fue sobre el efecto de la pornografía en varones adolescentes. Además de eso, pues desde el 2003 llevo colaborando directa e indirectamente con el grupo de sexoadictos anónimos aquí en Puerto Rico, que de hecho tuvieron una época que se reunieron en las facilidades de mi iglesia, de mi congregación, y, y esa es la historia breve de lo que me ha mantenido investigando sobre el tema y seguir colaborando en el tema. Qué bueno, qué bueno. Tengo el honor de ser uno de tus amigos y compartimos la misma pasión de trabajar con esta población de adictos al sexo y sus familiares. Hoy vamos a estar hablando de apoyando a los familiares del adicto, adicta al sexo. Muchas veces, cuando una persona se encuentra que su pareja, por decir algo, tiene problemas de adicción a la pornografía o adicción al sexo, a través de infidelidades o situaciones que traen problemas a su matrimonio, la mayoría de las veces la tendencia es que esta parte, que no es la adicta, busca cómo meter a terapia al adicto o a la adicta. Y se olvida de ella o de él. Se olvida de trabajar su proceso de sanidad y de recuperación. Y de eso en parte queremos estar hablando hoy, cómo brevemente vamos a tocar cómo afecta a los hijos, a los niños y a las niñas y cómo afecta también al cónyuge. Para recapitular un poco, la adicción sexual se caracteriza por continuar a pesar de consecuencias adversas, a pesar de tener consecuencias negativas. Una persona que continúa, por ejemplo, viendo pornografía, vamos a suponer que la persona está viendo pornografía en la computadora de su trabajo. El jefe ya le ha dado un ultimátum que le ha dicho no puedes ver pornografía. Y eso no es suficiente para que la persona pueda detener su comportamiento, pues ya ahí es como una bandera roja de que puede haber adicción. Otra de las características de la adicción es el aislamiento. La persona que padece de adicción sexual tiende a aislarse, tiende a buscar estar solo para poder ya sea ver pornografía, tiende a tratar de estar solo o de escaparse de compromisos familiares o de trabajo para poder tener encuentros sexuales fuera del matrimonio. Y esas son algunas de las cosas que la mayoría de las personas con adicción sexual, el aislamiento es una de las principales características, igual que la negación. Otra de las características es la doble vida. La persona frente a sus familiares o vamos a suponer que va a la iglesia, frente a la iglesia, tiene una vida y a escondidas tiene otra. Y esto lo lleva a mentir, a llevar una vida de secreto y una de las cosas que hace en la familia es que destruye la confianza. Algo que tengas que comentarnos sobre esto, José Francisco. Sí, que estoy siguiendo los puntos y prácticamente se parece a todo lo que yo veo en mi oficina cada vez que atiendo casos así similares. Y sobre todo cuando es el cónyuge o la esposa la que viene porque el esposo tiene problemas con la pornografía. Una de las cosas que más le da duro a la esposa se hace esta pregunta que a mí siempre me impacta mucho, que ya me dicen, yo no conozco a esta persona, ya yo no sé quién es mi marido, porque es como que una doble vida, pero tan doble vida, que llevaba una vida tan ejemplar y de momento la esposa lo sorprende con esta otra vida, que entonces ahí para ella es un choque bien fuerte. Y en cuanto a lo de la mentira, prácticamente la vida de ellos es una mentira todo el tiempo, porque tienen que estar ocultando lo que están haciendo. Hace 3 años atrás, más o menos para esta fecha, en el 2016, tuve la oportunidad de ir a un congreso sobre pornografía en Estados Unidos, y de 39 speakers que habían en ese congreso de 4 días, prácticamente no había uno que no dijera ese punto, y es que son mentirosos compulsivos. Sí, para poder mantener esa otra vida. Ok, eso es así. Entonces, todo eso lleva a que destruye entonces la confianza, sobre todo en el matrimonio. El cónyuge, cuando se entera que lleva una doble vida, que están todos estos secretos, pues se le hace difícil volver a creer.
Y sobre todo, si vuelve a repetir esa conducta y vuelve a esconder lo que está haciendo, pues entonces se le hace difícil a la otra parte poder saber, ¿puedo confiar ahora en mi esposo o en mi esposa? Ya realmente ha cambiado, ya realmente me ha dicho todo. Entonces, una de las partes que en la familia se ven afectados, pues son los hijos y las hijas. Se ven afectados porque, como hablamos del aislamiento ahorita, una de las cosas que hace la persona con adicción al sexo es que se tiende a aislar. Se tiende a aislar ya sea para esconderse a ver pornografía o ya sea que está buscando tener relaciones sexuales en la calle, pero como parte de la adicción es que se convierte en lo más importante de la vida del adicto, la adicción sexual, pues todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, pasar tiempo con los hijos, ayudarlos en las asignaciones, estar presente no solamente en cuerpo, sino en su mente, sus emociones, estar presente, se le hace difícil a una persona con adicción sexual porque aún estando alrededor de sus hijos, su mente puede estar pensando en otras cosas, puede ser fantasía, pensando en cómo zafarse del compromiso familiar, y entonces se convierten en padres ausentes, ya sea que es papá o mamá el adicto, son padres que no están presentes en la vida de sus hijos y otra de las consecuencias es los problemas matrimoniales. Si papi, o por decir algún ejemplo, tiene problemas de adicción sexual, de momento mami se entera de las infidelidades o de que está viendo compulsivamente pornografía, todo eso afecta al matrimonio, puede provocar peleas, discusiones y los hijos muchas veces son los que se ven afectados. Ujú. Hay otra cosa también que yo he tenido la oportunidad de ver en los casos que he atendido como consejero profesional licenciado, es cuando el adicto no es precavido, no es cuidadoso y tal vez la pornografía la dejó abierta en el celular o la dejó abierta en algún dispositivo electrónico y ese menor de edad tiene acceso al material porque el papá no fue cuidadoso y el hijo lo descubrió. Otra cosa que es de las peores que he visto, que el hijo haya sorprendido al padre o a la madre, en el caso que haya sido la mamá, en el acto de estar consumiendo material pornográfico, pero no solamente consumiéndolo, sino también practicando la masturbación compulsiva. Y esa imagen, ese shock que va a quedar el hijo marcado para siempre es algo que es bien impactante también. Y una tercera situación que yo he visto en los casos atendidos es que cuando es la esposa que descubre al esposo viendo este tipo de material pornográfico y sobre todo si es material pornográfico con jovencitas y tiene hijos e hijas, ahí es que empieza la esposa a preocuparse de que el esposo vaya a hacerle eso mismo que estaba haciendo o que él esté fantaseando y que vaya a hacerle algún daño físico, me refiero a abuso sexual a sus propios hijos o a sus hijas. Y esa es otra de las áreas que también acostumbramos a atender en consejería. Ujú. Sí, que la confianza se ve, se lacera, se destruye, se pierde. Entonces, por ese lado tenemos los hijos y siempre la recomendación es que busquen ayuda. Busquen ayuda para sus hijos, para poder sanar las heridas y no solamente con estos temas de adicción sexual. Cuando vemos que nuestros hijos están en depresión, cuando tienen mucha ansiedad, si han vivido traumas, es bien importante que busquemos ayuda para nuestros hijos y sobre todo si hay efectos negativos de adicción sexual, pues más todavía. Entonces, el cónyuge, que es gran parte de lo que vamos a estar hablando hoy, definitivamente la adicción sexual afecta a las relaciones, a la relación de pareja. Y es bien importante que entendamos que la adicción sexual no tiene género. Puede tanto sufrirlo un hombre como una mujer. Y entonces, una de las primeras cosas que tratamos de ayudar a cuando llega una de las parejas a nuestro consultorio es dejarle saber que ellos no buscaron esa infidelidad. Me refiero al cónyuge del adicto. Vamos a suponer que esta persona llega a mi oficina
y nos dice que está porque su esposo le fue infiel, pues muchas veces la culpa puede sentirla la persona, aun cuando no fue su culpa. Una mujer que sufrió de infidelidad por parte de su esposo puede sentir que ella se lo buscó, puede sentir que fue que ella dejó de tener relaciones sexuales suficientes con él, puede sentir que se descuidó su físico y nada de eso es cierto. Es muy importante poder dejarle saber a la parte que ha sufrido por culpa de la adicción sexual que no es su culpa, que no tiene que ver con que haya aumentado de peso o bajado de peso o que haya minimizado en las relaciones sexuales con su esposo o con su esposa, porque es una de las primeras cosas que le puede venir a la mente, a la parte afectada. Algo que tengas que aportar sobre esto, José Francisco. Sí, cuando me llegan casitos así, una de las cosas que yo solía decirle primero a las esposas es que, mira, tú no eres la culpable de la adicción de tu cónyuge, de tu esposo. Y le digo, aunque tú hayas sido una Miss Universe, el issue no tiene nada que ver contigo ni con tu físico, es un problema ya que tiene el adicto. Él es el que tiene el problema, no eres tú. Pero gracias al congreso que asistí, y yo sé que es el punto que vamos a tocar más adelante, antes yo me enfocaba solamente a explicarle a la esposa, pues mira, esto es la situación, esto es lo que está ocurriendo, para que entiendas el proceso y cómo se va a estar trabajando. Pero yo cometí el error de que no la ayudaba a ella, de que no estaba pendiente a ella, a cómo ella también se afecta. Así que eso es un punto que vamos a estar tocando más adelante, pero quería traerlo de que no es solamente el sentimiento de culpa de que a lo mejor qué yo hice para que él cayera en esto, sino también de que yo necesito ayuda por esta situación, porque muchas esposas, la forma en que interpretan cuando descubren al cónyuge que es adicto al sexo o adicto a la pornografía, muchas lo interpretan como una infidelidad. O sea, y digo infidelidad porque según el libro de Patrick Carnes, el Don't Call It Love, el 90% de los adictos al sexo son adictos a la pornografía. O sea que no hay un contacto físico con una tercera persona, pero la esposa que sorprende al esposo viendo pornografía lo va a interpretar, el significado que le va a dar es el significado de una infidelidad. Así es, y muchas veces va a pensar, ¿qué puedo hacer entonces ahora para que no vuelva a suceder? Y ahí es que es importante, como tú estás diciendo, trabajar con la pareja del adicto para que no vaya entonces a romper con sus límites, con sus valores, que pueda poder establecer fronteras y no vaya a hacer cosas que la persona no quiera hacer solamente por complacer y evitar que el adicto vuelva a recaer en una conducta sexual compulsiva. Es bien importante porque es una tendencia que puede suceder. La culpa, el tener poco conocimiento de por qué esto está sucediendo puede llevar a la persona a creer que, pues, de alguna forma yo aporté a que esto sucediera y yo voy a evitarlo. Por ejemplo, no voy a decir más que no cuando mi esposo o mi esposa quiera tener relaciones sexuales. Y eso no es saludable. La idea es que la persona pueda saber decir que no y que no haga nada que esté fuera de lo que no, de lo que quiera hacer. Eso hay otra forma también de explicarlo, como tú lo estás diciendo, y es que aún dentro del matrimonio, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Porque aún estando casado, sería una violación. Y nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras en el contexto de la sexualidad. Así es. Entonces, algo importante que es bueno para el cónyuge, para la pareja del adicto, es entender cuál es tu responsabilidad y qué cosas no son tu responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué cosas caen dentro de tu responsabilidad? Pues sentir el dolor, sentir el coraje que puedas sentir, sobre todo si hay infidelidad envuelta, sanar tus heridas,
dejarle a saber cómo te está afectando a tu esposo o a tu esposa. Ahora, que no es tu responsabilidad sanarlo, estar pendiente de la otra persona para prevenir que vuelva a recaer. Eso es su responsabilidad, la responsabilidad de la otra parte. A nosotros no nos corresponde estar pendiente de ellos, de convencerlos de su proceso de recuperación, de convencerlos de que vayan a terapia. Sí podemos dejarles saber nuestro interés de que lo hagan, pero es importante que sepamos que nosotros no podemos cambiarlo, que la adicción es una enfermedad del cerebro que requiere tratamiento y requiere, parte del tratamiento es ir a grupos de apoyo y es un tratamiento a largo plazo. Así que es bueno que uno no asuma un rol de tratar de salvar a la otra parte, porque en ese proceso lo que a nosotros nos preocupa es que uno se olvida de uno, tratando de salvar a la otra parte, tratando de que la otra parte cambie, tratando de que no vuelva a recaer más. Uno se olvida de cuidarse a uno por estar cuidando a la otra parte. Sí, eso es así y es importante también que la persona que sufre esa infidelidad sea valiente en reconocerlo, porque hay veces que no lo reconoce y se tratan de hacerlo fuertes y que yo puedo superarlo y que yo puedo echar para adelante. Pues no, porque esto es un golpe muy fuerte. Estamos hablando que el golpe más fuerte a una relación es la confianza. Entonces, si ya se rompió esa confianza, pues sobre qué base, sobre qué fundamento va a estar en esa relación. Y ahí es donde uno empieza, ¿verdad?, a pensar, a entrar en esa retrospección después de tantos años, después de tener tantos hijos, después de una relación tan bonita, después de tantos sacrificios, y que esto venga a pasar, es un golpe, como dice la próxima laminilla, ¿verdad? Es trauma, es PTSD totalmente. Sí, y hacemos una pausa. A los que nos están viendo, hagan sus preguntas, sus comentarios para poder en el transcurso tratar de contestarlas. Y si no, pues para la próxima le traemos la respuesta. Entonces, como tú bien acabas de mencionar, el trauma. El trauma por traición, hubo un estudio que se encontró que aproximadamente el 70% de las parejas que sufren de trauma por traición, en este caso por adictos al sexo, que al momento de enterarse de que su cónyuge es un adicto o una adicta al sexo, cumplieron luego con los síntomas y con los criterios para el trastorno de estrés postraumático. Así que es bien necesario poder ver esto como algo traumático para poder sanar. ¿Y qué es un trauma? Trauma es una herida que no ha sido procesada, que no se ha podido hablar de ella, que no se ha podido entender. Y por eso es que el proceso de recuperación no solamente incluye al adicto, sino también incluye a sus familiares para poder sanar de esos traumas. Entonces, la inseguridad puede llevar a la pareja a convertirse en detective o tratar de proteger obsesivamente al adicto. Y eso es una tendencia muy normal que podemos ver en los casos que atendemos. Luego de estos eventos, vamos a hablar, por ejemplo, de la infidelidad. Pues puede ser que la pareja que quiera tratar de restaurar el matrimonio y se quiera quedar ahí, la parte que no es adicta puede tender a empezar a tratar de estar velando a su cónyuge, estar verificando todo lo que están haciendo en el celular, todas las comunicaciones por mensaje de texto, todas las llamadas. Puede entrar a estar a escondida siguiéndolo a donde quiera que vaya. Y piensen, nada más de escuchar toda esta escena, es algo que drena, porque entonces estas personas no tienen vida, no, dejan de poder cuidarse por estar pendiente de otra persona y están constantemente pensando y con la preocupación
de que puede suceder. Y el miedo mayor es, si yo no lo velo o si yo no la velo, lo va a volver a hacer. Y inconscientemente sienten que es su responsabilidad. Y como dijimos ahorita, ese no es el rol. Ese no es el rol y no es saludable. Hay una autora que conocí en aquel congreso también que se llama Vicky Tiede, no sé cómo pronunciar el nombre en inglés, Vicky Tiede, y ella estaba hablando desde la perspectiva de la esposa que sorprende al esposo, específicamente con la adicción a la pornografía. Y ella decía, en cuanto a este punto que estás trayendo, Joel, de que la esposa se convierte en un porn police. Entonces, que vas a estar con esta obsesión todo el tiempo, de estar pendiente y déjame ver y qué estás haciendo, si aún yo supervisándolo, tú entrabas y lo veías, pues yo quiero ver qué es lo que tú estás viendo. Y entra en esta persecución tan horrible porque constantemente ella va a estar pendiente a que va a aparecer algo. Hay una recomendación que a veces también se da y es de rendir cuenta. Y me he encontrado a veces con esposas que instalan aplicaciones para supervisar, con tipo parental control, para estar supervisando lo que el esposo está haciendo a través del dispositivo electrónico. Pero entonces, mira, eso no es recomendable que sea la esposa la que esté, a quien él le esté rindiendo cuentas, porque entonces ella va a estar con esa perse todos los días y cada día que se levante, cada día que vaya a chequear el programa o que le llegue el informe, pues ella va a estar todo el tiempo con esa pendencia de que, espérate, ¿con qué me voy a encontrar hoy? Ujú. No, y entonces, por eso es que están los grupos de apoyo. Por eso Ujú. es que hacemos énfasis en que hace falta un proceso de recuperación que incluya una buena red de apoyo, un lugar, grupos como de Sexoadictos Anónimos, grupos de 12 Pasos o Celebremos la Recuperación, lugares donde esta persona que está luchando con adicción sexual pueda encontrar a otros que han pasado por lo mismo o por cosas similares y se han podido recuperar. Y personas a las que pueda rendir cuenta que no se vean afectadas, que emocionalmente no se vean afectadas de lo que haga la persona en caso de que haya una recaída, porque la recaída puede ser parte del proceso. Si no, de otra forma, si está el cónyuge pendiente y es la persona a quien se le rinde cuenta, va a estar reviviendo el trauma cada vez que a lo mejor la persona tenga una recaída o que se encuentre con cosas que está viendo la parte adicta. Ujú. Entonces, una dinámica muy común cuando se da que una persona descubre que su cónyuge es adicto o adicta al sexo, es que el cónyuge o la pareja tienden a confrontar y demandar todos los datos, todos los detalles, cuántas veces lo has hecho, qué tipo de pornografía estás viendo, todos los detalles. Y por la otra parte, el adicto tiende a negar y evitar. Y lo hace para protegerse. Y al principio niega todo, trata de evitar que la otra parte se entere de los detalles, pero entonces todo eso lo que puede provocar es que se siga lacerando la confianza, porque si en el momento está negando y después la otra parte va a encontrar evidencia, pues va a decir, espérate, me dijiste que no era cierto y estoy teniendo esta evidencia. Y por eso es que parte de lo que se trabaja es con hacer un buen disclosure. Pero ese disclosure debe ser apropiado y debe ser con profesionales que puedan ayudarte en el proceso. ¿Por qué? Porque un buen disclosure va a ayudar a que uno no, la persona pueda determinar, por ejemplo, la parte afectada pueda determinar cuántos detalles es necesario que sepa y cuáles detalles no son necesarios que la persona se entere. Y todas esas cosas son importantes, por eso es que este proceso no debe darse a solas. Pero una de las cosas que empuja o mueve a las personas a que trate de trabajar todo esto a solas, de recuperarse por sí mismo, tanto el adicto como los familiares, es la vergüenza. Estamos hablando de que solamente el sexo, sin hablar de adicción sexual, es un tabú.
nadie habla de sexo, sobre todo con los hijos. Es algo que se tiende a evitar y el sexo es natural y es saludable, pero como es un tabú, imagínate si tú le añades solamente al sexo adicción, peor todavía. Y entonces esa vergüenza puede llevar a que los familiares, sobre todo el cónyuge, no busque ayuda. Y mientras más tarde en buscar la ayuda, más va a tardar en poder sanar esas heridas. Y las recomendaciones es poder buscar ayuda lo más antes posible para poder sanar las heridas y que sobre todo el adicto también busque ayuda. Ujú. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, porque yo confronto y el otro niega. Entonces, el adicto niega en varias ocasiones porque tiene miedo. Ujú. Yo no digo nada, lo niego porque yo sé que si se entera mi cónyuge, pues entonces olvídate, me va a arrancar la cabeza, me va a botar de la casa, se va a molestar conmigo. Entonces, aún teniendo una buena intención, lo que causa es más herida, más dolor, más furia, más ira, y por eso es que es importante que vayan los dos a recibir tratamiento, a recibir ayuda. Joel, yo quería aprovechar la oportunidad, como tú eres el host principal, Ujú. ya se han conectado 5 personas, si pudieras recapitular las instrucciones de que si tienen preguntas puedan entrar, tú eres el que mejor lo sabes explicar. Sí. Miren, si tienen preguntas, comentarios, háganlo por la pestaña o el botón que dice Q&A, que es de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, y con mucho gusto vamos a contestarlas. Y Y de no esa esperen manera se mantiene confidencial. exactamente en el Q&A, que es de preguntas y respuestas, pues se mantiene anónimo su persona. Solamente aparece entonces la pregunta. ¿Ok? Entonces, para el cónyuge, ya que no puede cambiarlo o cambiarla, el approach o el enfoque debe ser, debo buscar ayuda para mí. Es bien importante entender que poder cambiar a alguien es muy difícil. Cuando estamos hablando de adicción, la adicción es una enfermedad crónica y ustedes que piensen solamente en lo que es el alcoholismo, piensen en lo que es la adicción a sustancias, las personas que están a lo mejor en una luz pidiendo dinero, que han perdido su trabajo, no tienen casa, no tienen que comer. Qué difícil se le hace a esas personas poder recuperarse. Y los familiares, la mayoría de los familiares, sobre todo los padres, han tratado de poder ayudarlos a cambiar. Y es algo sumamente difícil, cuesta arriba, porque no depende de los familiares, depende de la persona. Depende que la persona pueda reconocer que tiene un problema, depende que la persona pueda entender que necesita ayuda y esté dispuesta a buscar esa ayuda. Y entonces, tomando eso en cuenta, para los familiares, nuestro mensaje es que busquen ayuda para ustedes. Sí, es bueno poder apoyar al cónyuge si hay un proceso de restauración que quieren restaurar su relación de pareja o su matrimonio. Es bueno apoyarlo sin descuidarnos a nosotros, sin dejar de buscar ayuda para nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco ahora del perdón, porque el perdón definitivamente es importante. Y como dicen algunos expertos, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí. Es para liberarme yo y para sanar yo. Ahora, el primero que el perdón toma tiempo. Y es un proceso, no es un evento. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana y no se va a dar en una terapia. Es importante entender que el perdón, como es un proceso, de las primeras terapias no se debe esperar que uno vaya con esa mentalidad, porque en ese proceso hay un proceso de duelo, hay un proceso en el que uno está herido y es importante poder sentir ese dolor, poder trabajar con ese dolor, y sobre todo, una persona que no tenía conocimiento absoluto de que su pareja es adicto al sexo, muy probablemente no sabe todas las cosas que ha hecho su pareja. Así que como no sabe
todos los detalles de lo que su pareja ha hecho, tal vez de las infidelidades o la pornografía que ha visto, es importante que pueda haber un espacio donde pueda entender un poco más qué es lo que va a perdonar y que haya entonces ese proceso terapéutico para que pueda trabajar el perdón. Ujú. No Uno, se le debe, sí, dale, termina. sí, no se debe, y esto es ya una sugerencia para los terapeutas, como terapeuta no se debe obligar a una persona a perdonar, por más beneficioso que uno pueda ver que es para la persona. Es bueno darle el espacio y el proceso a la parte que ha sido afectada para poder trabajar en el momento que la persona esté preparada. Ujú. Lo que iba a traer era el punto de que cuando vamos el perdón, hay muchas personas que piensan que perdonar es solamente decir te perdono. Y eso es una de las tres fases del proceso del perdón. Por eso es que es bien importante, número uno, lo que yo le llamo el proceso mental. Yo tengo que entender qué es lo que estoy perdonando, qué fue lo que sucedió, porque hasta que yo, ¿cómo yo voy a perdonar algo que yo desconozco, que yo no sé? Así que número uno, tengo que procesarlo en la mente. ¿Qué estoy perdonando y por qué la persona hizo eso? Y una frase que yo utilizo mucho es explica pero no justifica, porque hay veces que el cónyuge quiere tener explicaciones. Yo quiero entender qué fue lo que pasó y por qué pasó, pero no hay razones para justificar una infidelidad. No le existe, no se puede justificar una infidelidad, pero sí a veces queremos tener explicaciones. Así que en la medida en que procesamos mentalmente, es el primer paso. Después lo llevamos al corazón. Yo voy a procesar cómo eso que hizo la persona, cómo me hizo sentir. Yo tengo que own it, como se dice en inglés, a adueñarme de esos sentimientos, de esas emociones, porque hay veces que queremos desconectarnos de las emociones y eso no es saludable tampoco. Tenemos que entonces reconocer esas emociones que yo estoy sintiendo a consecuencia de la infidelidad y tengo que trabajar con esas emociones. Y una vez yo entiendo lo que estoy perdonando, una vez yo reconozco cómo eso me afectó, entonces, en tercer lugar, es que yo procedo al acto de perdonar. Y la frase que decía yo al principio sobre el perdón, hay otra frase que dice, perdonar es poner en libertad a un preso y descubrir que ese preso era yo. O sea que el perdón a mí es al que libera, a mí es al que me sana, no a la persona que es perdonada. Ujú. Eso es así. Entonces, como hablamos ahorita de traumas, que traumas son heridas, es importante poder tener ese proceso de sanar las heridas. Y para poder entender lo que es un trauma y heridas, hay que entender que es un proceso y no un evento. El proceso de sanar las heridas. No podemos pretender que esto se vaya a sanar de la noche a la mañana, sobre todo si hay recurrencia, si no fue una sola vez cuando hubo una falta de la parte del adicto. También es bueno para poder sanar las heridas entender que requiere apoyo de personas adecuadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no vamos a contarle a todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para poder entender o poder procesar este tipo de información y manejarlo de forma saludable. Si, por ejemplo, hubo infidelidad, pues contarle a otras amigas o a otros amigos que tu cónyuge te fue infiel, puede que no haya confidencialidad, que estas son algunas de las cosas que son vitales y necesarias para poder contar con esas personas. ¿Qué cualidades deben tener las personas que son adecuadas? La primera es confidencialidad, que tú sepas que no va a decirlo a otras personas, que no lo va a decir a la familia, que no lo va a decir en tu trabajo, que no te juzgue, porque cualquiera que sea tu decisión, ya sea de quedarte dentro del matrimonio y buscar ayuda para un proceso de restauración, o ya sea que te quieres ir porque es muy doloroso y ya ha sido demasiadas las veces que te han sido infiel, pues entonces uno debe buscar una persona que no te juzgue, porque hay personas que pueden irse a alguno de los extremos, que puede ser o decirte,
pero ¿por qué te quedas con eso que te hizo? No le des ninguna oportunidad. O si tú decidiste que ya es suficiente, que no vas a aguantar más y quieres un proceso de divorcio o dejar a tu novio o novia, pues que otras personas te puedan juzgar diciéndote, pero no, tienes que quedarte, tienes que seguir perdonando. Y por eso es importante que la persona sea alguien que guarde la confidencialidad, que no te juzgue y que sea compasivo. Y esto va no solamente para las amistades, que es parte de tu red de apoyo, sino esto va también para los profesionales, porque los profesionales pueden carecer de alguna de estas, aunque no se supone que carezcan de confidencialidad por ética, pero no se supone que juzguen tampoco, pero pudieran caer en eso. Pudieran caer en la falta de compasión. Y por eso es que este proceso requiere ayuda de un profesional que esté especializado, que domine el tema, porque no todos los profesionales han recibido un adiestramiento o un proceso educativo para poder trabajar con los familiares de los adictos al sexo y no entienden lo que es la adicción sexual o la adicción a la pornografía, y por eso es importante que tengan eso. Casos que hemos visto, por ejemplo, donde ha habido infidelidad, tuve esta persona que fue a donde este profesional y el profesional lo que hizo fue minimizar la infidelidad de parte del esposo y decirle, mira, esa persona no significó nada para él. Y ese tipo de comentarios lo que hacen es más daño, porque pues, primero está invalidando el dolor que está sintiendo esa persona. Y por eso es que es importante pues, buscar personas que puedan estar especializadas y que puedan mínimo tener estas tres características. Hay otro puntito, Joel, si quieres chequear el Q&A, que entró una pregunta ahí. Hay otro punto también que a mí me gusta traer a las personas, sobre todo a los cónyuges, cuando descubren a su esposo que estaba en esta dinámica, qué triste es, ¿verdad? Cuán doloroso es para la persona que por la misma vergüenza no se atreven a hablarlo, no se atreven a ventilarlo, no se atreven, porque entonces, ¿dónde voy a ir? ¿A quién voy a ir? ¿Sabe? Si están en el contexto cristiano, religioso, pues no me atrevo a ir donde mi pastor, porque entonces para colmo, mi esposo es líder en la iglesia o nosotros somos miembros de la iglesia de toda la vida. Entonces no me atrevo a hablarlo con mi familia por el qué dirán, porque como él es tan buen padre, tan buen esposo para todo el mundo, por la doble vida que llevaba. Entonces, por eso es que es tan importante que el cónyuge que está sufriendo estas heridas busque con quién hablarlo. Mira, hay veces que simplemente ventilarlo, poder compartirlo con alguien que cumpla con todos esos requisitos que ya Joel presentó. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo uno pide perdón a una pareja que ya murió? Que hubo infidelidad de parte y parte. Por eso es que hacemos énfasis en el proceso terapéutico, poder buscar a un proceso donde puedas encontrar un profesional de ayuda, ya sea un consejero profesional, una psicóloga, que pueda ayudarte en ese proceso. Hay alguna de las técnicas, pues pudiera ser escribir una carta a la persona. Parte también que ambos trabajamos, el doctor José Francisco y yo, es que trabajamos la terapia de EMDR y es una terapia que está principalmente dirigida para trabajar con sanar traumas, sanar heridas como esa, como este ejemplo, cuando ya la otra parte ha muerto y uno quiere hacer esas enmiendas. Y esa terapia ayuda y provee un proceso para poder sanar esas heridas y para poder tocar esos eventos específicos que han sido traumáticos. Igualmente, al final de la pregunta dice, ¿cómo perdonarse uno mismo? Y volvemos a lo mismo, ese proceso terapéutico es necesario. Cuando ya uno no sabe cómo perdonarse uno mismo o cuando la otra parte ya ha fallecido, el poder tener, yo te diría dos cosas. Una, poder conseguir un buen profesional para que haya ese proceso terapéutico y dos, que pueda tener una buena red de apoyo.
grupos de apoyo que más adelante vamos a hablar de algunos de ellos para que puedas conseguir personas con las que puedas trabajar ese proceso de perdonar a la otra parte y perdonarse a uno mismo. Y siguiendo esa misma línea, el perdón es para uno, no es para la otra persona. Entonces, yo no necesito que la otra persona me pida perdón a mí para yo perdonarla, porque este es el caso perfecto, ¿verdad? Y sentimos mucho, ¿verdad? La pérdida de su pareja. Pero en ese caso, si hubiera sido mi abuelo que me hizo daño y mi abuelo falleció, pues eso no significa que yo no voy a poder perdonar a mi abuelo porque mi abuelo no me ha pedido perdón a mí, no, todo lo contrario, porque yo sí lo puedo perdonar, yo lo perdono porque el perdón es para mí. ¿Cómo perdonarse uno mismo? Pues aparte de las estrategias que ya mencionó Joel, es uno reconocer que uno es humano, que uno es imperfecto, que uno se puede equivocar, uno puede cometer errores y es trabajar también con la vergüenza, con el sentimiento de la culpa, reconocer, hermano, que uno falló, sí, fallé, pero tú no eres tu error. Y es no personalizar ese error cometido, sino reconocer que yo soy humano, me arrepentí de lo que hice y por eso pido perdón. Sí, eso es así. Entonces, hay unos fundamentos que se mencionan en la literatura para el proceso de recuperación, tanto para el cónyuge como para el adicto. Y se compara con una mesa de tres patas, que deben tener mínimo estas tres características. Por ejemplo, la terapia individual, tanto para el adicto, adicta o para el cónyuge. La terapia grupal, no, grupos de apoyo. Grupos de apoyo pueden ser grupos de apoyo de 12 pasos y consejería de pareja en el caso que quieran tratar de restaurar el matrimonio o la relación. Mínimo esas tres cosas deben estar presentes. Y el énfasis siempre es que en estos casos el profesional debe ser alguien que esté especializado y que tenga las competencias para poder ayudarlos en esto. ¿Por qué mencionamos consejería de pareja y terapia individual? Porque en casos donde hay crisis, donde por ejemplo se acaban de enterar que la otra parte le ha sido infiel, pues es bueno tener la consejería de pareja, pero es bueno que cada uno tenga un terapeuta individual. ¿Por qué? Porque puede llegar a un punto en el que se pueda parcializar el terapeuta con una de las partes, no se supone, pero pudiera suceder porque somos humanos y es por eso es bueno que cada una de las partes pues pueda tener un terapeuta que pueda cuidarlo específicamente a él o a ella. Y los grupos de 12 pasos, que son vitales. Los grupos de apoyo son sumamente necesarios y muchas veces la parte afectada piensa que quien necesita el grupo de apoyo es solamente el adicto o la adicta, pero no. También la parte afectada necesita un grupo de apoyo, necesita un lugar donde haya confidencialidad, un lugar donde pueda recibir esa ayuda y que luego pueda servir y ayudar a otros o a otras. Por eso es que es importante y vital. Es algo que siempre hacemos énfasis en los grupos de apoyo para el proceso de recuperación y vamos a mencionar algunos de ellos. Esta cosa que es en inglés, que quiere decir codependientes de adictos sexuales anónimos. Y estos grupos pueden conseguirse reuniones por internet o por teléfono. Si buscan en internet pueden conseguir esas opciones para poder reunirse ya sea por internet, por teléfono y verificar si donde viven hay algún grupo cerca. También está ese-Anon, que es también para los familiares de adictos al sexo, para que puedan tener su proceso de recuperación. Y aquí está la dirección de internet donde pueden conseguir más información. En estos grupos son grupos fundamentados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y las 12 tradiciones. Así que no solamente la persona va a ir para hablar, desahogarse y escuchar a otros cómo se han podido recuperar, sino que tienen una estructura para poder sanar las heridas, para poder trabajar
con perdonar, para poder trabajar con su espiritualidad, cómo relacionarse con Dios y poder trabajar ese proceso de recuperación. Y también se encuentra CODA, que es Codependientes Anónimos. Y esta es la dirección en internet donde pueden conseguir información. Hay grupos, de estos grupos se pueden conseguir reuniones en español, en inglés. Y nuestra recomendación siempre es bien alta. Nosotros hacemos mucha énfasis en que puedan entrar en ese proceso de recuperación, aparte de la terapia, de tener una buena red de apoyo. ¿Y por qué? Porque vamos a suponer que la terapia puede ser una vez en semana o tal vez 2 veces al mes o una vez al mes. Ese espacio en el que vuelves a ver al terapeuta, pues vamos a tener dificultades, podemos volver a sentir dolor, podemos tener los flashbacks del trauma, y en ese espacio es bueno tener suficientes personas con las que podamos contar y podamos desahogarnos, podamos recibir la ayuda que necesitamos y sobre todo poder servir, que es una de las principales herramientas para la recuperación. Para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, también si la persona tal vez profesa la fe cristiana, hay otros grupos de apoyo que lo pueden buscar a través de internet, se llama Celebremos la Recuperación o Celebrate Recovery. Y eso prácticamente en todos los estados de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico yo nada más conozco de 2, 3 iglesias que tienen ese tipo de grupo, porque hay veces que las personas prefieren un grupo de apoyo que tenga base de fe. Y básicamente tienen el mismo formato. Está fundamentado en los 12 pasos, lo único que con fundamento bíblico y cristiano. Pero es básicamente lo mismo. Es un grupo de apoyo también. Y quería también traer otra cosa, Joel, ya que tenemos tiempo yo espero que tengamos tiempo todavía. Otra de las cositas que se afecta en el matrimonio, que no sé si ustedes lo han tocado en los seminarios anteriores, o por lo menos los que yo he estado, no recuerdo haberlo visto, yo creo que sí. Sí, ustedes lo mencionaron, creo que fue hace dos martes atrás, el PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction. De cómo se afecta la intimidad sexual en el contexto del matrimonio, o de pareja, en caso de que convivan, porque la persona ya desarrolló una codependencia al estímulo visual de la pornografía, al estímulo físico de la masturbación. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona sí puede tener la excitación sexual solamente a través del estímulo de la pornografía, pero entonces con el cónyuge no puede. Y ahí es donde se forma este encontronazo, porque el cónyuge o la esposa lo busca, le dice que está disponible sexualmente, pero entonces él le dice que no está disponible y después ella lo sorprende viendo pornografía, y ahí es que entonces se va a complicar la cosa. Otra cosa que quería traer también era que nos están escuchando hablar mucho de que es el varón el que cae, pero también hemos tenido la oportunidad de atender mujeres, que es la mujer la que cae y el esposo es el que se entera. Y ahí entonces el sufrimiento es por partida doble, porque culturalmente pues como que el estar en esta conducta sexual activa, pues en el caso de los varones se aplaude, se ve con buenos ojos, pero entonces cuando es la mujer se condena, se señala. Entonces la mujer sufre por partida doble porque tengo un problema, que es el problema de la pornografía, pero encima de que tengo el problema, tengo un problema que es de varones. Entonces la culpa y la vergüenza se duplica porque se me hace difícil pedir ayuda, se me hace difícil buscar la ayuda por la vergüenza que implica eso para mí. Yo recuerdo un caso donde el esposo había sido infiel y la esposa se le hacía difícil perdonar al esposo porque
ella había estado también incursionando en el consumo de material pornográfico y ella se sentía como que hipócrita de que se me hace difícil perdonar a mi esposo porque mi esposo no sabe que yo también le estoy siendo infiel a través de la pornografía. Y por eso ese choque de sentimientos y de emociones que no le permitían a ella perdonar al esposo por eso mismo, porque el esposo desconocía de la dependencia que ella también tenía en material. Hay una pregunta que dice si la opinión de las personas que nos conocen es bien desfavorable, ¿qué uno puede hacer? O sea, que piensan mal de mí. Por eso es que es bien importante que las personas con las que uno hace el disclosure, las personas a las que uno le comparte con lo que uno está luchando, deben ser personas que mínimo puedan guardar la confidencialidad, no nos juzguen y que sean compasivas. Y si uno ya va a lo mejor a querer hacer este tipo de disclosure con personas cercanas, es bueno el proceso de recuperación, tanto de la terapia como el grupo de apoyo, para que uno pueda tener una buena base, un buen fundamento donde ya esté estabilizado. Una vez uno está estabilizado, que lleva un buen tiempo sin tener recurrencia, recaída en la adicción, y ya ha aprendido ciertas técnicas, ciertas herramientas que te ayudan para no volver a recaer, para prevenir las recaídas, pues entonces ya uno está en una posición de poder entonces a lo mejor compartirlo porque ya tienes una buena red de apoyo, tienes las herramientas y sabes cómo usarlas para prevenir las recaídas. Entonces también comenta, estoy empezando los 12 pasos y no tengo mentor o mentora, ya pregunté a alguien. Sí, eso, el poder tener un mentor es vital. Poder tener un mentor o una mentora es fundamental en este proceso para poder tener a alguien con quien uno pueda contar que ya haya trabajado su proceso de recuperación, que haya trabajado los pasos y pueda acompañarnos en este proceso. Un mentor o una buena mentora va a ser alguien que definitivamente no nos va a juzgar, que ya tiene adelantado parte del camino y puede darnos una sugerencia de cómo poder hacer estos disclosure, cómo poder, a quién decirle, a quién no. Y es vital poder tener un buen mentor y una buena mentora. Y quiero aprovechar para felicitar a la persona que decidió comenzar en los 12 pasos. De verdad, qué bueno, qué bueno. Dio el mejor paso que tenía que dar, que es reconocer la necesidad y poder entrar a buscar la ayuda. Lo otro, ¿qué puedo hacer o qué puedo decir si a las personas a quienes le voy con mi situación no saben procesarlo? Yo creo mucho en la educación. En la medida en que uno educa a las personas y le explica a las personas que esto es una adicción como cualquier otra, como la adicción a las drogas, como la adicción a sustancias, y que es algo que ya, ¿verdad? ¿Cuál es la definición por excelencia de adicción? Que yo perdí el control de la conducta. Entonces, yo no soy mi conducta. Yo realicé un acto, pero eso no significa, yo hice algo malo, pero no significa que yo soy una persona mala. Y cuando uno le explica a estas personas, porque es probable que si es alguien del círculo más cercano, pues debe ser algún amigo, alguna amiga, a lo mejor es un familiar y uno debe ir tanteando las aguas, ¿verdad? Viendo cómo está la cosa, cómo la persona procesaría eso, cómo entendería eso, para entonces uno decidir hacer el disclosure y hablarlo. Sí, y hace otro comentario que no hay mentora en mi grupo. En estos casos, la sugerencia es que busque por internet cualquiera de las confraternidades, de los grupos de 12 pasos a la que estás asistiendo, y ahí por internet puedes buscar mentoras o mentores, dependiendo de lo que necesites, para, para que puedas tener a alguien que por lo menos por teléfono tú puedas, ya sea diariamente o una vez por semana, rendir cuentas y poder trabajar los pasos y poder tener ese mentor o esa mentora. Eso es lo bueno de la tecnología en estos tiempos, que hoy en día tenemos muchas opciones, porque ya puede ser por chat, puede ser por Skype, puede ser por teléfono, puede ser por WhatsApp,
pero hay muchas formas en las que podemos mantenernos en contacto con un mentor o con una mentora. Ok, entonces, ya estamos finalizando. Aquí está nuestra información de números de teléfono y tenemos aquí también nuestros correos electrónicos. Siéntanse en la confianza de si tienen dudas o para terapia, pueden llamarnos o escribirnos por mensaje de texto o por correo electrónico. Estamos en la mejor disposición de poder servirles y ayudarles porque es una pasión y un propósito pues que ambos tenemos. Ujú. También por WhatsApp, que hay veces que nos están viendo de otros países y por texto tal vez no puedan porque tienen algunos cargos, pero a través de WhatsApp sí puede enviarnos mensajes de texto. Sí. Así que aquí nos despedimos. Le doy muchas gracias al doctor José Francisco Colón que nos acompañó hoy. Y saben que todos los martes a las 4 de la tarde vamos a estar aquí tratando de llevar estos webinars para seguir informando a la comunidad hispana. ¿Algo más Sí, que quiera decir, José Francisco? darte las gracias a ti y a Humberto por la confianza, ¿verdad? Que me brindan de ser parte de este esfuerzo y yo he estado bien pendiente a ustedes, he estado en otros seminarios que ustedes han estado, otros webinars de participantes, escuchándolos a ellos, yo también enriqueciéndome como profesional, así que qué bueno que se nos dio esta oportunidad y espero que no sea la última y podamos estar hasta los tres juntos. Así es, así es. Pues muchas gracias, doctor Colón. Gracias a toda la audiencia. Nos vemos entonces el próximo martes.